Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, estamos en la primera edición de Charlas, que es un nuevo formato. En realidad el formato es muy similar a otros que veníamos usando, por ejemplo, con las masterclass, pero charlando mucho con los equipos de trabajo nos pareció que estaba bueno generar un ciclo aparte que tratara el vino, pero que tratara más temáticas actuales y que recorren al vino, a la gastronomía, a distintos ámbitos de trabajo y contextos donde todos nos movemos laboralmente, profesionalmente en el día a día. Esta nos parece muy importante, un poco por ser la primera, como les contaba, pero también por el tipo de temática que es una temática muy actual, muy relevante y que también nos pareció que era un momento para hacerlo a nivel institucional. Son temas que se hablan mucho, donde hay también mucha controversia, opiniones encontradas, pero nos parecía que la asociación ya tiene un nivel de madurez que era necesario plantear estos temas y los próximos que van a venir de cara al futuro. Habrán visto la mayoría que es un mes bastante especial para todos nosotros, para todos los socios y para la asociación, pues estamos cumpliendo 20 años, justamente ayer se cumplieron 20 años de la fundación de la asociación, así que justamente esto también habla un poco de la madurez que creo que está tomando la institución, la profesión, y cómo creemos que estos temas hay que empezar a plantearlos y a recordarlos. También, hablando de esto del compromiso social, decidimos el año pasado, muchos se habrán enterado por mail y por redes sociales, destinar un asesoramiento legal para todos los socios y las socias que de alguna manera pudiesen tener un conflicto en sus términos de trabajo. También lo hicimos en el contexto de la pandemia, que sabemos que ese tipo de cosas estuvieron más expuestas aún que antes. Y también otra decisión que hemos tomado, y está bueno para contarles a todos, es que justamente este asesoramiento legal, a partir de ahora lo vamos a extender a este tema de violencia de género con el mismo estudio legal con el que hemos encarado el tema del asesoramiento legal a nivel laboral. Así que eso era contarles, les agradecemos a todos que estén presentes en esta charla. Como siempre saben, las preguntas van dirigidas a un control interno de la asociación o las vamos a filtrar a través de Marcela, que es la moderadora, así que me parece que en general, pero hoy más que nunca, siéntanse libres de mandar todas las consultas, que en este caso van a tener confidencialidad si alguien no tiene ganas de ser expuesto o expuesta. Así que bueno, que lo disfruten, estamos muy contentos y muy entusiasmados de poder haber hecho esta charla. Y los dejo con Nati Suárez, miembro de la comisión directiva, que va a presentar un poco a la oradora de lujo que tenemos hoy y a Marcela Rienzo. Gracias. Gracias, Matías. Bueno, buenas tardes a todos y vamos a repasar brevemente algunas cuestiones técnicas que estaría bueno tener en cuenta, sobre todo para los que nunca se habían sumado a una modalidad de encuentros virtuales. Les vamos a pedir a todos que mantengan sus micrófonos silenciados y las cámaras abiertas en lo posible. No está permitido compartir pantalla, la actividad va a tener una duración de entre 1 hora y media y 2 horas. Si, como decía Matías recién, si alguno de ustedes desea hacer posteos en redes sociales, les vamos a agradecer que arroben a la asociación, es @AA Sommeliers. Todos los que quieran hacer preguntas, también como decía Matías, les pedimos por favor usen el chat y siéntanse con libertad de preguntar todo lo que gusten, que vamos a tratar de responder todas las preguntas o inquietudes que tengan. Antes de darle paso a nuestras oradoras, voy a presentar con mucho agrado a Genoveva Cardinali, quien es fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, directora del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos de la República Argentina, miembro del programa de la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de El Salvador. Fue profesora en las universidades de Buenos Aires y Universidad de Belgrano. Realiza en forma permanente actividades docentes y de investigación sobre la violencia de género en colaboración con distintas instituciones judiciales y ha publicado artículos y colaboró en varios libros especializados en materia penal, entre los que se destacan el abordaje penal de la violencia doméstica. Bueno, dicho esto, los voy a dejar con Genoveva y Marcela Rienzo, quien
va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes, gracias Nati, gracias Matías. Bueno, Genoveva Cardinali, como bien la presentó Nati, es una especialista en el tema y nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de haber podido conseguir que nos diera esta charla. Sobre todo nos interesaba mucho, como primera charla, por esta visión que tiene Genoveva en general y desde una óptica de la justicia. Entonces, lo que por supuesto les decimos es que esta charla está, como su título lo indica, orientada hacia conocer más sobre el tema, pero no es específica de gastronomía y nos parecía que lo importante era empezar a abordar el tema. Seguramente vamos a poder conseguir también oradores que se vayan dedicando cada vez más específicamente a la gastronomía. Así que bueno, Genoveva, buenas tardes, otra vez mil gracias por esta charla y adelante con tu presentación súper interesante. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan linda, a Matías Precioso, también por la iniciativa de esta asociación que ya ustedes tienen 20 años y los felicito, a Natalia Suárez por la presentación y a Marcela Rienzo por convocarme. Voy a intentar de manera sencilla y lo más clara posible, contarles qué es esto de la violencia de género, cómo se manifiesta la violencia de género, por qué se da la violencia de género, desde mi perspectiva como fiscal, como mujer, y dentro de lo que me he capacitado ya desde algunos años. Para hacer esta presentación más amena y que no sea solo mi cara durante toda una hora, lo acompañé con un PowerPoint que lo tengo preparado para las charlas más jurídicas, así que lo que me tomé el trabajo, pero porque me parece importante modificar ese PowerPoint, y por supuesto que no sea un PowerPoint jurídico, sino un PowerPoint que ustedes puedan entender y que podamos todos compartir las visiones y bueno, lo que vamos a ver enseguida. Así que voy a compartir pantalla. Vale, directamente desde la presentación y ya estamos bien. perfecto. Así que ahora le puedo decir a mi hijo, muchas gracias, que estaba acá al lado de asistente, y voy a empezar. Bueno, la idea un poco del nombre de la charla es sobre los mitos y los prejuicios que hay en el tratamiento de la violencia de género. ¿Y por qué ese es el nombre? Porque justamente es lo que vamos a ver. A ver, ahora, ahí está. Vamos a tratar estos mitos y estos prejuicios, especialmente cada uno de ellos. Pero antes, tengo que decirles que es imprescindible considerar a la violencia de género como un asunto de políticas públicas y de derechos humanos. ¿Y qué pasaba antes? Esto se mantenía, esta problemática, en privado, en la intimidad del hogar, en la intimidad de los trabajos, puertas adentro. Ustedes saben que hace más de 10 años, ni siquiera en la justicia se hablaba de género, o de perspectiva de género, que ahora vamos a ver qué quiere decir. Cuando empezamos, y esta es la única lámina que les prometo que es más jurídica, pero es muy importante en que entendamos, que se tuvieron que juntar los países, se tuvo que juntar Argentina con otros países, firmar tratados internacionales, incorporarlos a la Constitución para que entendamos lo que es la violencia de género. La CEDAW y Belén do Pará son dos tratados internacionales que están específicamente direccionados a la protección de los derechos de las mujeres. Pareciera, como se acuerdan, la declaración, aunque no son abogados, no importa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eso es lo primero que además se escucha y todo. Bueno, después se cambió por humanos, porque ya derechos del hombre, varón solo era un poco ya medio que decíamos, ¿y nosotras dónde entramos? Y nosotros podríamos haber entrado ahí, pero la realidad, por las cosas que ahora les voy a contar, es que no, la violencia de género es un mal y una
calamidad que existía y que no estaba amparada, ni incorporada, ni catalogada en ningún tratado internacional. Entonces eso hacía que los estados no supieran qué hacer. Entonces, la CEDAW, como ustedes ven ahí, es un instrumento de Naciones Unidas. Acá hay países europeos y países de Latinoamérica y Canadá. Estados Unidos no. Estados Unidos no firmó ninguno de estos tratados, pero que forman parte de la CEDAW. Y Belén do Pará es una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es de la Organización de Estados Americanos. La CEDAW es de 1981 y Belén do Pará de 1994. Después, a imagen y semejanza de Belén do Pará, nosotros sancionamos en Argentina la ley 26485. Esto es lo que les digo porque esto es lo que da el marco jurídico y ahora vamos a ver qué dicen esas convenciones. ¿Y qué pasó en la justicia? ¿Cómo yo como fiscal empecé a ver, a leer, a conocer estas convenciones? La realidad es que el cambio lo hizo la Corte Suprema de Justicia cuando era integrada por 2 mujeres. Y esto no es, desde ya lo adelanto que no es una cosa de mujeres contra varones, para nada, eso nos vamos a dar cuenta bien ahora a través de la charla. Pero a veces pasa que que algunas mujeres que pueden llegar tienen la iniciativa. Y en este caso, estas 2 mujeres de la Corte Suprema empezaron a leer estos tratados y empezaron a decir, acá tenemos que hacer algo con estos tratados. Y ahí es donde se creó, bueno, una oficina de violencia doméstica de la Corte que empezó a tomar las denuncias de manera interdisciplinaria, de manera diferente, y también se creó la Oficina de la Mujer, que fue creada para capacitarnos a todos los operadores judiciales. O sea, y ahí es donde me pude capacitar yo en el 2010. Pero ven que es hace poco. Yo tengo 51 años, trabajo en el Poder Judicial desde los 18, y hasta el año 2010 nunca había escuchado hablar de violencia de género. Nunca había escuchado hablar de perspectiva de género, porque se hablaba de violencia en general, pero no de la violencia que sufren las mujeres, y ahora vamos a ver quiénes más en particular. ¿Cuál es la importancia de estas convenciones? Y no solo para los abogados. La importancia de estas convenciones es para todos los argentinos y para todas las personas, los países que han suscrito estas convenciones. ¿Por qué? Porque definen claramente lo que es la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y consideran a la violencia contra la mujer una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Ya nos están diciendo, de entrada, estas convenciones, que no somos iguales, que no hay igualdad entre los hombres y las mujeres. Y eso no lo digo yo, esto es lo que quiero que quede claro, porque se me ocurre, y esto no es que a algunos se le ocurre y otros dicen, no, no hay desigualdad. Hay desigualdad, está establecido convencionalmente, y eso es un compromiso para la República Argentina, como todos estos países que suscribieron estos tratados. Y también estos tratados reconocen el derecho de las mujeres como un derecho. Imagínense como antes era como que no se reconocía, como que no estaba reconocido ese derecho a vivir una vida libre de violencia, y miren lo importante que dice la letra de las convenciones: a ser valoradas y educadas libres de estereotipos o mandatos sociales. Y después vamos a ver cómo esos estereotipos y esos mandatos sociales hacen que exista la violencia contra las mujeres. Como consecuencia de esto que les acabo de decir, de esta definición, el Estado, todos los estados que suscribieron estas convenciones, tienen deberes que cumplir dirigidos a asegurar servicios y prácticas que garanticen a las mujeres el goce de ese derecho. Pero nosotros nos dimos cuenta en la justicia, y también, por eso los felicito,
al empezar a hablar de este tema, que ya está en los medios, pero a veces es muy importante igual dentro de las asociaciones, como la de ustedes, empezar a hablar entre ustedes, y no dejar que, bueno, uy, sí, una vez prendí el canal y había una especialista, y yo escuché, o sea, me parece muy importante. Humildemente yo no soy ni la mejor, ni la más capacitada, pero con toda la voluntad voy a transmitirles lo que me pasó a mí. Lo que me pasó a mí como fiscal, le ha pasado a la mayoría de los jueces, las juezas, los fiscales, los defensores, los integrantes del Poder Judicial. No estábamos capacitados, no habíamos leído estas convenciones, no sabíamos qué decían y trabajábamos muy mal. Trabajábamos muy mal porque no atendíamos a las mujeres como corresponde, no investigábamos los casos de violencia de género. Yo soy fiscal desde el 2003, mucho, pero hasta el 2010 que me empecé a capacitar, y hasta el 2011, que empezó la primer fiscalía especializada en violencia de género de la Argentina, estuvo a cargo mío, es la que está a cargo mío, y ahora en abril cumplimos 10 años, así que también estamos de festejo, pero la realidad, y en esto me parece que está bueno la autocrítica, hasta el año 2011, que empezó esta primera fiscalía especializada, nosotros archivábamos todos los casos, no los más graves, que puede ser una tentativa de femicidio, unas lesiones graves, pero por ejemplo la violencia psicológica, que se da a través del delito de amenazas, la violencia ambiental, que se da a través del delito de daños, cuando el hombre rompe las cosas queridas por la mujer, las amenazas es violencia psicológica, no lo investigábamos. Porque, ¿qué decíamos? Dicho, contradicho, archivo. Acá no puede haber prueba. Venía la mujer, me amenazó, me amenaza de muerte, bueno, ahora vamos a ver, y venía el imputado y decía, no, es mentira, es una mentirosa, por lo general considerábamos a la mujer mentirosa, no sabíamos cómo investigar esos casos y los archivábamos, todos. Cuando yo empecé no encontraba condenas por amenazas. Encontraba condenas por amenazas del colectivero que le chocó al taxista, se bajaron, hijo de puta, te voy a matar, perdón, pero así, eran dos hombres, ¿no? Pero eran dos hombres. En la vía pública, a la vista de todos, y ahí la justicia no podía no hacer algo. Bueno, entonces, y el seguro, entonces yo quiero seguirle la causa por amenaza. Condenas de esos había, ¿no? Éramos bárbaros para condenar al taxista. Pero cuando venía la mujer y decía que el marido la amenazaba y ahora vamos a ver que había un montón de pruebas que se puede buscar, nosotros, no, ¿tenés testigos? Y no tengo. ¿Quién escuchó la amenaza? No, la amenaza no la escuchó nadie. Ah, entonces no. Bueno, eso era lo que hacía. ¿Cuál es la manera de cambiar eso? ¿Cuál fue la manera de cambiar eso? Y es hoy día, que pasaron 10 años, que sí, ahora les puedo decir que un juez o una jueza, una fiscal que no tenga perspectiva de género, no puede ser fiscal, no puede ser juez, no puede ser jueza. Ahora ya no me digan, uy, yo no sabía, porque pasaron 10 años. Es distinto a lo que uno le puede exigir a la sociedad que lo que uno le puede exigir al Poder Judicial. Ahora ya no hay ese perdón, esa cosa que podíamos tener todos, o todas, que la verdad no nos habían capacitado. Yo soy abogada, nunca tuve una materia en la facultad que tenga nada que ver, que ni siquiera nombrara la palabra género. Ahora hay. Así que en realidad es un antes y un después también. Las chicas más jóvenes, la gente más joven, es mucho más fácil que pueda adquirir estas capacidades. Y bueno, ¿y qué es esta capacitación? Bueno, esto también surge, se los cuento así, pero no es que, de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es un tribunal de derechos humanos internacional que en una sentencia dijo, hay que capacitar a los operadores judiciales, que seríamos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es esa capacitación?
esa capacitación no es una mera transmisión de conocimientos normativos. O sea, no sirve que Genoveva Cardinali sepa la CEDAW de memoria artículo 8, porque eso nos encanta a los abogados. Nos sabemos todos los artículos, nos sabemos todas las convenciones, pero ¿saben qué? Con eso no alcanza, porque no tenemos la capacidad, adquirir la capacidad que nos permitan distinguir e identificar aquellos aspectos que tienen que ver con la discriminación de género en la vida cotidiana de las mujeres. Yo puedo saber de memoria los artículos de las convenciones, pero si no me doy cuenta de lo que le pasa a una mujer, si no me doy cuenta por qué esta mujer sufre violencia de género, no voy a tener perspectiva de género. Y ahora yo les voy a explicar cuáles son las características. Esto no es una moda ni una exageración. Eso nos decían antes. Ay, porque a vos te gusta la temática. No, esto no es que a mí me guste o no me guste. Esto es una responsabilidad, una bajada de línea de la Argentina, de los estados, porque suscribieron esos compromisos internacionales, y es una obligación. Es una obligación para los 3 poderes del Estado, para mí, para el judicial, investigar bien, el juez, juzgar, o la jueza con perspectiva de género, y el ejecutivo, el poder ejecutivo, ¿qué tiene que hacer? Capacitar, enseñar lo que están haciendo ustedes. Ustedes están supliendo lo que muchas veces no hace el poder ejecutivo. Por eso los felicito, porque dentro de la asociación están tomando este compromiso que tiene el Estado. Y está bien que ustedes también se lo pongan como meta, porque es muy importante para que sea una sociedad más segura y más igualitaria. Y dentro del Poder Judicial todos, los fiscales, no solo los fiscales, sino los defensores. Un defensor, y esto no sé si por ahí en un juicio, no puede defender con estereotipos. No sé si entienden, ahora en la charla lo van a entender bien. Antes un defensor lo agarraba, le ponía los brazos arriba del hombre, y decía, él es un buen padre y ella es una mala madre, porque se fue con un amante, por ejemplo. Entonces, esa defensa, a nosotros no nos importa si la mujer se fue con un amante o si no la puede cagar a palos aunque se haya ido con un amante, ¿entienden? Y la defensa era una defensa estereotipada. Ella mala madre, ella puta, perdón, lo hablo así porque es así como nos lo dicen los imputados en las causas, es una puta porque se fue con otro, entonces yo le pego. Tiene derecho a hacer cualquier cosa porque claro, hay una... Bueno, por eso puse acá que tampoco la defensa puede ser estereotipada porque está mal. Bueno, y esto es lo que yo les venía diciendo, aunque es un paso fundamental, la sola aprobación de leyes no alcanza, porque ahí podemos decir, bueno, el legislativo por ahí cumplió, porque suscribió los tratados, hizo la ley 26485, bueno, hizo leyes, igual siempre viene bien modificar y hacer mejores leyes, pero en realidad el lugar de subordinación que todavía ocupan las mujeres en la sociedad y en las relaciones de pareja son el caldo de cultivo para que prospere la violencia. Mientras siga esa desigualdad, no vamos a poder salir de estas situaciones de violencia. Por eso, para poder combatir la violencia de género, esto es un juego de palabras, no hay que conocerla solamente, sino reconocerla. Eso es lo que les estoy explicando. Todos tenemos que poder reconocer lo que le pasa a una mujer y no decir, no, es exageración, es mentirosa, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, es una moda, quieren pelearnos, bueno. Eso es perspectiva de género, que forma parte de la perspectiva pro persona, que era lo que había antes de los tratados. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Estos tipos de violencia también surgen de la ley, están establecidos, no los inventó nadie. Física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. Esto lo paso rápido porque después lo vamos a ver. Y estos tipos de violencia pueden manifestarse a través de modalidades según el ámbito donde se ejerce. La violencia doméstica es ejercida por un miembro del grupo familiar, cualquiera sea el espacio físico, también puede ser técnicamente no miembro, sino una pareja, un novio.
institucional llevada a cabo por cualquier agente del poder estatal, laboral, discriminación de la mujer en su espacio de trabajo, contra la libertad reproductiva, vulneración del derecho a decidir sobre el momento de quedar embarazada, obstétrica, ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, mediática, publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación. La violencia física se da cuando el hombre lastima tu cuerpo, te pega, te empuja, te hace doler, te tira cosas, rompe cosas. También es violencia si te amenaza con lastimar tu cuerpo. Psicológica, cuando el hombre te hace sufrir porque te trata mal, te insulta, te hace sentir vergüenza o que no vales nada, te encierra o te persigue, te obliga a hacer cosas que no querés hacer, te amenaza. La violencia psicológica no se ve, pero igual te lastima. Por eso antes se consideraba imposible de probar. No, ¿cómo? Porque no venían con el ojo en compota. Y había casos igual, que venían con el ojo en compota y a veces la mujer decía, no, yo me caí, y bueno, y la justicia no le importa si te caíste, una causa menos. Violencia sexual sucede cuando un hombre te obliga a tener sexo pero vos no querés. O sea, y también cuando te acosa, te toca o te besa en cualquier parte de tu cuerpo, te obliga a tocarlo, besarlo en cualquier parte de tu cuerpo, te obliga a ver películas o fotos de personas teniendo sexo, te obliga a tener hijos o a no tener hijos. Violencia económica cuando controla tu dinero. También es ejercida cuando controla las cosas que necesitas para vivir o dar de comer a tu familia, rompe o se queda con tus cosas o tus documentos, te paga menos que a un varón por la misma tarea, no te deja trabajar. Nosotros en la Fiscalía vemos a veces combinadas muchas de estas violencias, y muchas veces la mujer viene a denunciar violencia física o psicológica, pero cuando uno ahonda en esa historia de violencia, que es lo que tenemos que hacer, yo no me tengo que quedar, ¿qué día, qué hora te amenazó? ¿Y tenés testigos? No, bueno, chau, archivo. No, yo tengo que, no tenés testigos, pero bueno. Y ahí la mujer empieza a hablar, empieza a abrirse de una manera que nos damos cuenta que existen muchas más violencias. Porque por lo general no, bueno, no me deja trabajar, o sí me deja trabajar, pero le tengo que dar toda la plata del bueno. Hay millones de situaciones. La violencia simbólica ocurre cuando te dicen o te hacen pensar que tenés que obedecer a los varones solo porque son varones. Anda a preguntarle a tu papá, yo lo he dicho miles de veces también, pero bueno. No podés hacer cosas que hacen los varones. Esto, obviamente que hay diferentes estadios de violencia, acá no, uy, qué exageración, pero no, todo tiene que ver con la situación de vulnerabilidad. Yo fui a un colegio de monjas, las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, obviamente no, ni el jardinero era varón y estábamos todas entre las plantas mirándolo, pero yo mandé a mis hijos, súper de avanzada, a un colegio de varones y mujeres, también católico. Y en realidad, después, o sea, acuérdense que yo me di cuenta de todo esto hace 10 años más o menos, cuando ya tenía 40 años. Y me empecé a dar cuenta de cosas obvias. Por ejemplo, en el colegio de los chicos, que yo dije, bueno, este colegio al lado del mío es súper progre, todos los patios estaban siempre tomados por los varones para jugar al fútbol, todos los patios. Y las mujeres en las escaleras. No les dejaban jugar al fútbol ni nada. Entonces después dicen, no, los varones son deportistas, las mujeres son chismosas. No les queda otra que hablar, porque no podían hacer otra cosa. Es un ejemplo, ahora cambió, ahora las mujeres también pueden jugar al fútbol y les dan patios. Pero la realidad, mi hija mayor tiene 21, que cuando ella iba al colegio no tenía lugar para jugar, no tenía el mismo lugar que los varones. No podés hacer las cosas que hacen los varones. Solo estás para gustar a los varones, es el tema también del tema de la exigencia a las mujeres, de la belleza, de estar siempre lindas, de estar siempre flacas también. Solo servís para ser mamá. Con estos mensajes te tratan con menos importancia que los varones y eso también te lastima.
Esto yo también lo agregué porque la realidad es que se reconoce que pueden ser víctimas de estas formas de violencia no solo las mujeres, sino también otras minorías en la jerarquía social basada en género, que son el colectivo LGTBIQ, que son las personas lesbianas, gays, bisexuales. Bueno, este colectivo se considera también que como es minoría, pueden también sufrir este tipo de violencia. Pero yo ahora me voy a referir a las estadísticas. Las estadísticas muestran que el adulto masculino es quien con más frecuencia utiliza las distintas formas de abuso, y son las mujeres y los niños y las niñas las víctimas más comunes de violencia. Estos son datos de Naciones Unidas. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente de manos de su compañero sentimental. Esta era, si se acuerdan, no se los doy para estudiar porque por suerte me ven hoy y no se ve más, no. Esto es la violencia doméstica. La violencia doméstica es la más cruel, porque es la que sufre la mujer dentro de las 4 paredes, y de un compañero sentimental. La violencia de género es la principal causa de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo, por delante de las muertes provocadas por cáncer, los accidentes de tránsito o las guerras. Los especialistas dicen que la cifra sea mayor no quiere decir que haya más violencia, sino que la sociedad es más consciente de que eso es violencia de género. Esto lo pongo porque muchas veces me preguntan, ¿pero ahora hay más? Cada vez hay más, esto cada vez es peor. Bueno, no. Lo que yo pienso humildemente, y algunos especialistas que saben más que yo también, es que antes estaba todo tapado, tapadísimo. La mujer, obviamente en mi colegio, ¿qué te enseñaban? No te separás, ni loca te separás. El hombre es el para toda la vida y aguantás cualquier cosa. La iglesia tampoco ayuda mucho, a pesar de que yo soy católica y todo, me doy cuenta de eso, ¿no? Porque bueno, las canciones de misa, yo las canté todas, las sabía todas, iba a misa, tocaba la guitarra. No reniego de eso, pero es tan cultural el tema, y tan que uno, cuando escucha las canciones de misa, uno dice, claro, uno te querés morir, porque ¿cómo haces para que una mujer se separe con tanto sometimiento? Entonces, ¿a qué iba con esto? Es que no sé si hay más, y antes de que otra cosa que les quería contar, antes que hubo una modificación en la ley de salud mental, y ahora ustedes pueden llegar a escuchar, uy, es re difícil internar a alguien. Bueno, pero todo pasa por algo. Ahora sí es más difícil internar a alguien, y a veces nosotros mismos renegamos en la justicia y decimos, bueno, pero esta persona que tiene droga dependiente, que esto tendría que poder internarse más rápido. Pero antes, ¿qué pasaba? Pasaba mucho, no tanto en mi generación, sino de las abuelas, que que el hombre la internaba a la mujer porque estaba loca. Claro. Las internaban directamente en el Moyano, y no eran locas, eran que se querían separar, o que le descubrieron esto o lo otro, o que hablaban, querían tener voz y voto, y no las dejaban. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. La mujer está teniendo voz y voto, está queriendo tener voz, está saliendo de la violencia, las mujeres se dan cuenta que sufren violencia y salen, entonces es difícil porque arremeten contra ellas. Es una transición. Genoveva, una consulta también. Estos números o estas estadísticas también dan por tierra toda esta absurda planteo que muchas veces escucho decir que los hombres también sufren violencia. El porcentaje de las estadísticas, bueno, habla por sí solo, y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que se creó, ya les conté, más o menos, se creó en el 2008-2009, empezó a funcionar mejor, bien en el 2010, y ellos reciben violencia doméstica de hombres y mujeres, de todos, de los dos, pero el 85% de las víctimas son mujeres. Y ahí está el porcentaje, ¿entienden? Y yo también como fiscal, no es que si una mujer le pega a un hombre, o si le hace, no lo vamos a defender, sí, pero no va a ir a una fiscalía especializada en violencia de género, y va a ir a una fiscalía común, y lo van a investigar,
y todo, pero la fiscalía especializada es porque tiene que tener en cuenta todas estas cosas de que yo estoy hablando. Claro. La violencia doméstica, como dice acá, es la manifestación más cruel, ya les dije, porque la mujer está en lo privado, en lo que supone su casa, la intimidad del hogar, se supone que le tiene que dar protección, y no, es la boca del lobo. Es abrumadoramente iniciada por el hombre e infligida sobre la mujer, y solo en casos excepcionales las mujeres se defienden y los hombres resultan heridos o muertos. Dicha violencia no es un hecho aislado. Ahora vamos a ver. Y esto me acuerdo también cuando empecé en el 2011, cuando buscaba, ¿qué quiere decir que buscaba con sentencias? Yo buscaba sentencias porque muchas veces las sentencias, el precedente, como ven en las películas de Estados Unidos que citan los precedentes, no sirven para los casos actuales. Entonces yo buscaba y encontraba a todas las mujeres, sobre todo en el interior del país, acá también, pero en las provincias, muchas mujeres presas y condenadas por matar a los hombres, y muchos en defensa propia, pero ahí no tenían piedad, la justicia no tenía piedad ahí, marche presa. Bueno, dicha violencia no es un hecho aislado, es estructural. Esto es lo que dicen las convenciones, y ahí lo que dije al principio. Quiere decir que es un mecanismo de control sobre las mujeres que se construye sobre la superioridad masculina y la inferioridad femenina, sobre roles, mandatos y expectativas estereotipadas según el sexo. ¿Cómo nos afectan esos mandatos a las mujeres? ¿Qué pasa si no cumplimos con ellos? Siempre a mí me enseñaron que el hombre era el proveedor y la mujer la ama de casa. ¿Qué pasa si el hombre no es el mejor proveedor? Es un fracasado. ¿Y qué pasa si la mujer no es buena ama de casa? Es una mala madre. Está todo mal esa enseñanza. Y les juro que a mí me enseñaron, yo me creí eso de chica, ¿Y por qué? Porque era así, el hombre tenía que traer la plata a la casa, no la mujer. Bueno, esa estructura, ese mandato, no es bueno para el hombre, ni para la mujer, pero tampoco para el hombre. Porque el hombre, ¿por qué tiene que ser el proveedor? ¿Por qué no puede el hombre tener la misma relación que tienen las madres con los hijos? Ahora nos estamos viendo que sí, pero la realidad es que a mi generación no le educaron así. La realidad ahora nos estamos dando cuenta, y a pesar de todo mi cambio de mentalidad, que doy gracias porque gracias a ese cambio de mentalidad, seguro que soy mejor fiscal, porque investigo los casos cuando antes no los investigaba, y me siento también mejor como madre y como mujer. Porque ahora un poco tarde tal vez, pero estoy tratando de educar a mis hijos en igualdad. Tengo muchas cosas que ya las hice mal y me cuesta horrores, pero en realidad trato de educar en igualdad, y lo ideal es educar en igualdad desde que son chiquitos, sin ninguno de estos mandatos. Genoveva, le vamos a recordar a la gente que pueden mandarnos, a todos nuestros colegas asistentes, que pueden mandarnos las preguntas que al final vamos a tener un momento de responder preguntas. Bueno, acá el genio de Quino, ya hace 1000 años, miren los chistes que hacían. Estos mandatos de género son transmitidos a través de la educación, y son aprendidos y reproducidos, como dije antes, por varones y mujeres. Obviamente las mujeres como somos las que más estamos en la casa, somos las mayores reproductoras de los mandatos, y también del mandato de belleza, del mandato que si tenés que estar flaca, del mandato, eso es una carga terrible también sobre las mujeres. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que como son aprendidos, pueden ser, y esa palabrita que está de moda, deconstruidos. O sea, podemos tratar, como yo hice un cambio de mentalidad, nunca es tarde para hacer el cambio de mentalidad. Tenemos que estar abiertos, ver, entender, darnos cuenta que lo que dicen estas convenciones, esa imposición para la Argentina y mundialmente, es así. No empezar, que las mujeres, mirá, ella llegó a ser fiscal. Sí, llegamos, no es que no, pero a costa de muchas cosas a veces, Sí. a costa de muchas cosas.
y tengo miles de ejemplos, pero no, ahora después si tenemos tiempo se los voy a dar, que no es tan fácil para nosotras. Lo importante es que pueden ser deconstruidos, pero para hacerlo primero tenemos que darnos cuenta. Si no nos damos cuenta, chau. Y darnos cuenta del daño que causan y empezar a educar en igualdad. Bueno, este es otro chiste, claro. Lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Increíble. ¿Qué es el techo de cristal? ¿Qué es el techo de cristal? ¿Qué es el techo? Y nadie me puede responder, pero bueno, hay muchos, no hay problema que no sepan qué es el techo de cristal, pero la anécdota es que se lo preguntaron hace poco a un postulante a juez, y la realidad que, bueno, empezó además a desaraza, porque yo hubiera dicho no tengo la menor idea, y tenía el videíto, pero ponerlo ahora me va a hacer lío, entonces, pero bueno, empieza a decir cualquier cosa, con una parla, y la verdad no tenía ni idea que era el techo de cristal, y la realidad que para un concurso de juez, ya lo tendría que haber oído en algún momento. Lo que daba a entender, no saberlo, es que no había tenido ninguna capacitación en género. Porque esto también, como las cosas que yo le estoy diciendo, es como el ABC. Si quieren una definición, el techo de cristal es una limitación velada a la que se encuentran las mujeres para acceder a puestos de alto rango dentro de las organizaciones laborales y en la política. Es una serie de barreras invisibles, por eso techo de cristal, o difíciles de identificar, que obstaculizan el ascenso de las mujeres a los lugares con poder de decisión. En general, estas mujeres están altamente capacitadas para ocupar esos puestos, y eso lo puse yo de mala, incluso más que los varones. Pero aún así no lo logran. Aunque estén igual de capacitadas que los varones, ustedes se dan cuenta que en casi todos lados, la mayoría son varones. Sí. Y la realidad, ustedes pueden creer que están más capacitados que nosotras, o pasará algo, otra cosa, para que no haya igualdad. Total. Pasa otra cosa. La realidad es que pasa otra cosa, y no querer verlo es lo que hace que ese lugar de subordinación que ocupan las mujeres en la sociedad sea el caldo de cultivo para que prospere la violencia. Por eso esto es fundamental que un juez lo sepa. Si un juez no sabe lo que es el techo de cristal, bueno, acá esto lo puse porque la Oficina de la Mujer de la Corte que les contaba, hizo una estadística que solo el 24% son las ministras que integran los tribunales superiores de justicia, y el 76% son varones. O sea, esto ya te demuestra que las mujeres no llegan en la justicia a los cargos más altos. A la Corte, por ejemplo, ahora nuestra Corte Suprema es el tribunal más conocido, son 4 varones y una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres no estamos capacitadas, o por algo será, por otra cosa. Bueno, por todas estas cosas que hacen que la mujer no pueda llegar. ¿Cuáles son los mitos? Y ahora vamos bien a los mitos sobre la violencia. Un mito es que los casos son escasos y no presentan un problema grave. No existe. Bueno, en el 50% de las familias existen situaciones de violencia. No todas judiciables, acá no me vengan a denunciar todo. Pero sí situaciones que hay que, hasta simbólica, es todo lo que yo les venía contando. No me rompas las pelotas, cosas que cuando viste te contestan así, o bueno, miles de situaciones que uno lo naturaliza porque lo hiciste enojar, o bueno, que por ahí no son graves, pero no está bueno que pasen tampoco. Y por eso hay que educar a los chicos así. Ni el hombre ni la mujer, ninguno de los dos. La violencia familiar es producto de algún tipo de enfermedad mental. Y esto yo se los pongo porque vulgarmente, hasta nosotras, yo cuando charlo con amigas, es un enfermo.
siempre se dice, uy, es un enfermo mental, ¿no? Es como una frase ya hecha, un enfermo mental. Y ojo, porque en la justicia, esto es más jurídico, pero es bueno que ustedes lo sepan, un enfermo mental es inimputable. No se le reprocha lo que hizo, o sea, no es culpable. Se tiene que hacer un tratamiento, todo lo que, pero no lo van a condenar. Y eso no es así. El 90% de los hombres que ejercen violencia son imputables, no son enfermos mentales. Solo el 10% es el enfermo mental loco, que bueno, que tiene una patología. Los demás son violentos, el 90%, que algunos son cíclicos, que ahora vamos a ver, que cumplen el ciclo de la violencia, ahora vamos a ver cuál es, y otros son psicopáticos. El psicopático es más difícil de que cambie. El cíclico puede cambiar. La doble fachada, bueno, después ya les puse también una lámina más linda, pero bueno, se presentan como víctimas, no reconocen, bueno, después, de esto lo vamos a ver después. O sea, son divinos y tienen la otra, pero lo puse más adelante. Otro mito es que la violencia es un fenómeno que solo existe en las clases sociales. No, bueno, nosotros no, porque la mujer es educada, la mujer es fiscal, ¿cómo no lo raja de la casa? ¿Cómo no se fue de la casa? Bueno, no. La violencia se da primero en todos los niveles sociales y muchas veces hay mujeres de clase media que están condicionadas por otras cuestiones. De que sus hijos tengan un padre, por ejemplo. Nosotros lo que vemos en la justicia cada vez más, a mí me costaba un montón, porque hasta los jueces me decían, ay, bueno, yo pedía, por ejemplo, una exclusión del hogar, o un impedimento de contacto, bueno, pero, y me costaba un montón que la exclusión y el impedimento de contacto también sean para los hijos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, si le pega una trompa, la mayoría de los casos los chicos están en la casa, y son víctimas también. ¿Cómo no va a ser víctima un hijo que mira? Y entonces los jueces me decían, pero no le pegó al chico. No le pegó, pero lo tenía en brazos. Entonces, ¿cómo? Porque el hombre, por lo general, uno lo excluye del hogar, lo saca y sigue. Entonces, quiero ver a mi hijo, y quiero sacárselo a la madre, después se lo saca a la madre y se lo tira a la abuela. O sea, no quieren seguir haciendo daño. Experiencia, no todos, yo les estoy contando, me ponen caras, yo les estoy contando solo los casos de la fiscalía, pero son... Claro. Yo tengo Recoleta, mi jurisdicción, y el barrio 31. Y es terrible, en los dos casos es igual, porque en el barrio 31 tal vez la mujer, incluso algunas trabajan más que ellos, entonces tienen más herramientas. A veces las mujeres de clase media que fueron amas de casa porque se dedicaron a eso y porque no trabajaron, no se pueden separar. La realidad es que muchas mujeres no se pueden separar porque no trabajaron y se separan y no les pasan un mango, y si lo que le pasa es mínimo, y se empobrecen totalmente. Otro mito, el consumo de alcohol es la causa de las conductas violentas. No, el alcohol puede favorecer la conducta violenta, pero no la causa. También es muy común que las víctimas digan, no, porque doctora, él solo me pega cuando toma, o solo me pega cuando se droga. Sí, no, eso no es así, se incrementa, pero no causa la violencia. Y igual, miren las justificaciones, esto que está entre comillas abajo, eran las justificaciones que dábamos en la justicia. Hombres adictos a drogas como el alcohol, desocupados o con estrés, porque ellos solo tienen estrés, son violentos como efecto de una situación personal. Los hombres violentos son enfermos o adictos y por eso golpean. Todo esto está mal. Está sacado igual de lo que antes se pensaba. Es un mito, si hay violencia no puede haber amor en una familia. No, la mujer se enamora y además algunos hombres que ejercen violencia muchas veces son encantadores al principio,
amorosos, porque se confunde, ustedes saben, el control con el amor, que son controladores, y la mujer dice, ay no, pero él quiere saber todo el tiempo, sí, todo el tiempo dónde estoy porque me ama, bueno, no. El amor coexiste con la violencia, de lo contrario no existiría el ciclo. ¿Se acuerdan? Porque te quiero, te aporreo. No sé si ese refrán lo conocen, bueno, yo lo reconozco. Bueno, este es horrible, este refrán, que la tenían nuestras abuelas. Porque te quiero, te pego. Y antes se llamaban crímenes pasionales a los femicidios. Cuando se creó la figura de femicidio jurídicamente, fue buenísimo, primero porque, bueno, porque se creó y porque tiene una pena alta y todo, y segundo porque se trasladó a los medios de comunicación que llamaban crímenes pasionales. ¿Se acuerdan de pobre Norita Dalmazo? Sí. Bueno, el caso de Norita Dalmazo fue terrible, todo el crimen, ahí todavía no estaba sancionado el femicidio, crimen pasional, Norita, los novios que tenía, lo único que hacían era hablar de Norita y la defenestraron. Sí. Bueno, y esto también venía del amor y de la violencia simbólica. Estos son algunos que yo agregué. Designan a los femicidios como crímenes pasionales, muestran a la mujer como un objeto, reproducen la idea del amor romántico, lo que les decía de los celos, y promueven los estereotipos, algunas propagandas, todo. Ahora ustedes se tienen que estar dando cuenta que están cambiando las propagandas, que de a poco los medios de comunicación también los diarios, por ejemplo, van teniendo, yo conozco mucho a la editora de género de Clarín, porque era una de las que empezamos, o sea, muchas mujeres de mi generación ahora están ocupando puestos importantes. La editora de género de Clarín trata de cambiar un poco a veces y decir, paren la mano cuando algunas noticias son muy machistas. Claro. Por celos un policía provocó, esto es lo que se decía antes, una tragedia familiar en Berazategui, claro, por celos, o sea, ¿qué está queriendo decir esto? Que la culpa en el fondo fue de la mujer que le metió los cuernos. Amor, odio, muerte en Maipú, él estaba obsesionado, drama pasional, discutió con su esposa y la asesinó, murió la mujer prendida a fuego. Bueno, todas estas maneras de decir la noticia tienen que cambiar. Otro mito, que a las mujeres que son maltratadas les debe gustar, de lo contrario no se quedarían, es un poco lo que les decía antes. Una mujer maltratada presenta sentimientos de culpa, mucha vergüenza, no le dicen a nadie, son tan aisladas, por lo menos las mujeres más grandes, tal vez las chicas más jóvenes ya se animan más, pero eso les impide pedir ayuda. Además existen razones de índole emocional, económicas, sociales, que muchas veces les impide salir de la situación. Yo tengo un caso de una mujer, bueno, tuvo 10 hijos, y ella tanta violencia sufría, y estaba tan como atrapada porque no paraba de tener hijos, que en realidad ella termina metiéndole se va con otro, porque no podía además vivir sola, nunca había vivido sola, bueno, y obviamente el marido, nunca vieron ni el marido ni los hijos la violencia, y estaban todos en contra de ella. Ninguno de los 10 hijos, bueno, algunos eran más chiquitos, otros más grandes, pero era impresionante cómo estaban educados de tal manera de que no le perdonaron que ella, para salir de la violencia, haya tenido que irse con otra persona. Bueno, las víctimas de maltrato a veces se lo buscan. No, la responsabilidad de la conducta violenta es de quien la ejerce, a pesar de que muchas mujeres creen que es un castigo, una corrección por algo que han hecho, dejado de hacer, se autoculpabilizan, vemos muchísimo. No, porque fue mi culpa, o hacen la denuncia en un momento de desesperación, o la policía ve en la vía pública, entonces, bueno, y ellas no quieren denunciar, dicen que es culpa de ellas, dicen que no, bueno, eso también es muy común.
Y cómo no va a ser común si, por ejemplo, si Mirta le pregunta, qué sé yo, Susana, vos le hiciste algo para que te pegue, como si fuera normal, ¿no? Sí. También los medios se acuerdan de este caso, de las chicas que mataron en Ecuador, lo que decían los medios, viajaban solas, hacían dedos, se habían quedado sin plata, cómo los padres las dejaron viajar solas, tarde o temprano les iba a pasar algo, como que el viajar solas las designaba como te van a matar. También la construcción del adolescente descartable, lo que ponen en los medios es siempre a la mujer, y siempre cuando encuentran fotos en bikini también, y a los hombres no. No se ve una descripción como esta del imputado, se ve siempre de la víctima. La vida de esta chica no tiene rumbo, dejó de estudiar, desde entonces nunca trabajó, tiene amigos de su edad pero también más grandes, en su casa nadie le controló los horarios, bueno, se levanta al mediodía, se hizo 4 piercing, bueno, nada. Esto a mí me parece insólito, pero bueno. Otro mito, y esto también es muy importante, que el abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares peligrosos y oscuros, y el atacante es un desconocido. No. La dura realidad es que el 85% de los casos de abuso sexual y violación ocurren en lugares conocidos o en las propias casas. Por eso la importancia de la educación sexual integral, que está tan combatida. Acá nadie, porque eso también, yo también discuto con mis amigas, no, acá nadie, no, la educación, y acá no es una cuestión de nada de política ni nada, pero claro, es muy importante que no va dirigida a que el hijo tenga determinada tendencia sexual o qué sé yo, no, nada que ver, es para explicar a los chicos desde chiquitos que claro, abusos, claro, qué es lo que tienen que hacer, que no, porque en la casa, en el 85% de los casos de los abusados, nadie le va a explicar, al contrario. O sea, en algún lado le tienen que explicar, porque si no el chico nunca va a poder saber y va a quedar marcado de por vida y nunca se va a poder, bueno, esa es la importancia de que ocurra en otro lugar que no sea, porque yo le voy a enseñar a mi hijo, bueno, vos sí, nosotros sí, pero hay muchos casos, claro. O sea, el 85% de los casos de abuso y de los que se denuncian, porque otra estadística que no la puse, es que el 70% de la violencia de género no se denuncia. O sea, solo se denuncia un 30%. Así que imagínense la cantidad que hay. Esto también, las mujeres deberían evitar vestirse como putas para no ser víctimas de violencia sexual. Esto lo dijo, bueno, un alcalde en Canadá, imagínense en Canadá. Bueno, bueno, ya en el 2011, pero bueno, que Canadá, uno piensa que somos el último, pero les digo que en todos los países pasa esto, Francia es muy machista, sí, España es muy machista, o sea, tienen, ¿cómo se llama?, legislación de avanzada, y hay, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos hay una estructura policial que es muy rápida, el tema del 911 van enseguida, acá estamos todavía como empezando, queremos reaccionar mucho más rápido, pero recién ahora, recién de 10 años a esta parte, antes nada. Y hay otros países que sí, que ya hace tiempo, que tienen, por ejemplo, alertas rojas de Interpol. Yo tuve un caso de una chica acá que la amenazaba el ex marido desde España, que iba a venir y le iba a matar. Entonces pude mandar una alerta a Interpol, una alerta roja, fueron a la casa del tipo, le dijeron, le pegaron como 4 retos y después nunca más la llamó. O sea, como que es más efectivo. Pero bien, no decía nada, le dijeron, tiene una causa, esto, como que eso acá no hay. Bueno, violencia machista en las redes sociales, porno venganza o pornografía no consentida. Esto también es importante, porque es de la manera que ahora, como todo lo que yo les decía, también ahora que nos comunicamos mediante las redes sociales, pasa en la red social. Nosotros tenemos una contravención que se llama difusión no consentida de imágenes íntimas, y es una contravención, ni siquiera está
catalogado como delito. Y la realidad, la difusión no consentida de imágenes íntimas causa un perjuicio gravísimo en las mujeres. En Europa hubo muchos casos de mujeres que se han suicidado porque los hombres, porque ¿qué es? Un video, por ejemplo, lo que no está prohibido es el sexting. El sexting es una práctica sexual entre dos personas grandes que lo aceptan, no hay ningún problema. Incluso al principio de la pandemia estaba como fomentado, como nadie se podía tocar, ni visitar, ni nada, bueno, hagan sexting. Y en realidad yo digo que no hagan sexting, no porque fui a las esclavas del Sagrado Corazón, sino porque, ojo, ¿con quién? Porque es muy peligroso para las mujeres. ¿Y por qué digo para las mujeres? Porque para las mujeres el perjuicio es mayor, porque los prejuicios y los estereotipos, como puse acá, este tipo de casos, cuando la víctima es una mujer, porque el hombre también le pueden mandar el video, pero en realidad, cuando es una mujer, se encuentra sometida a una doble victimización. Primero, a partir de la vulneración de la intimidad, que también puede sufrir el varón. Obviamente, acá estamos de acuerdo. Pero también a través de los prejuicios sobre cómo debe comportarse una mujer en los espacios de intimidad. Claro. Y eso no lo sufre tanto un varón, lo sufre mucho más una mujer. Entonces, tuvimos un caso, les cuento rápidamente, que en realidad lo pudimos frenar antes de que se difundiera la imagen. Nos denuncia una mujer, una chica más grande, de 30 años, que había tenido un novio, y habían hecho sexting por video, qué sé yo, por el celular, pero videollamada. Y ella había consentido, lo había hecho con el novio pero ella no sabía que él la había grabado. Entonces terminan la relación, ella no quiere salir más, cortan, y él no lo superaba, o sea, él quería seguir. Entonces la llamaba, hasta que ella no quiero salir más, no me gusta más, hasta que él le dice, bueno, si no te quiero hablar, muchos quieren hablar 3 horas para tratar de convencer a la mujer que sigue, la mujer no quiere, bueno, y él le dice, bueno, si no venís a tal café a tal hora, publico, y le manda el video, le manda una parte del video. Y ella cuando ve eso se desespera, le mando a todas las redes sociales, y ella estaba totalmente desnuda, practicando este sexting, qué sé yo, y dice, ¿qué hago? Bueno, y ahí, le digo la realidad, casi es muy difícil para una mujer, porque cuesta horrores hacer una denuncia así, porque obviamente tiene que mostrar el video. Entonces ella hizo la denuncia en mi fiscalía, nada más 2 personas vimos el video, o sea, y lo que hicimos fue, que no se hace mucho, porque tampoco hay muchas de estas denuncias, pero lo que hicimos fue, el mismo día que vimos el video, le pedimos a la jueza que estaba de turno un allanamiento, allanamos la casa del tipo, le secuestramos todo lo que tuviera, las computadoras, los celulares, todo, y pedimos a la jueza, además del allanamiento y todo, borrar el video. Se borró el video, él no tuvo oportunidad de subirlo a las redes, y quedó solamente para resguardo de prueba, después se destruye, porque tiene que quedar la prueba. Y ahí evitamos que se produjera la contravención, tampoco es tan grave, por eso hay muchos proyectos de reforma para convertirlo en delito y que sea más grave. Y la mujer, bueno, estaba contenta, porque ¿qué pasa? Cuando ya se difunde la imagen, por más que uno ordene a la nube de borrarlo, ya está. Si alguien se lo bajó en su computadora, ya está. Bueno, ya se desperdigó. Ya está, no, es irreparable el daño. Entonces es muy grave. Y hay, bueno, lo que yo contaba de estas mujeres en Europa, acá también hubo casos, pero ninguna, en Europa hubo casos de suicidio, de chicas que no lo aguantaron, y mujeres que se terminaron suicidando. Bueno, otro mito, el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física. Bueno, ya lo dijimos.
El maltrato emocional provoca consecuencias muy graves desde el punto de vista del equilibrio emocional. Además, nosotros nos llegaban muchos casos que la mujer por ahí o no le pegó nunca, pero está aterrada de miedo, o ya le pegó y después no, la mujer obedece. Y después hace todo lo que el marido quiere hasta que un día decide separarse y ahí viene la amenaza, y muchas nos dicen, no, bueno, ahora no me pegó, ahora me amenaza que tengo que volver y que me va a matar y qué sé yo, pero sí, me ha pegado, y cuentan cosas viejas, violencias físicas más viejas. Te hago una pregunta, Geno, porque me están cayendo varias preguntas y tal vez estaría bueno mechar. Y esta última me parece que tiene mucho que ver. ¿Depende mucho de la fiscalía en la que cae la denuncia a cómo va a actuarse o cómo va a tomarse ese caso? Ahora ¿No? ya te contesto. Antes sí, porque no es por, confieso, la verdad que había una sola, que era la mía, que era una prueba piloto, y tal vez si caía en otra fiscalía, bueno, que no era especializada, no tenía el mismo trato. Ahora, la prueba que empezó conmigo, ahora hay 12 fiscalías, en la ciudad estoy hablando, en la ciudad hay 12 fiscalías especializadas, 3 por zona, la mía no es la única, y la realidad que todos los fiscales y las fiscales están capacitados, se hacen las cosas, se trabaja bien en todas. Y en la Argentina, yo también soy directora de, ahí no sé si le dijeron en el currículum, de un observatorio de violencia de género de los ministerios públicos. ¿Qué quiere decir? Que todas las fiscalías de la Argentina están unidas y se está tratando de que haya en todas las provincias también fiscalías especializadas. Ya hay en muchas. Pero bueno, y además ahora ya está mucho más desde la parte judicial, ya como les dije antes, no hay excusa, y ya además se están escrachando, como ustedes ven, todos los jueces y los fiscales y todos que no hacen. Bueno, y acá viene justo a este mito. ¿Se acuerdan el año pasado, no sé si lo vieron o lo leyeron, de un fiscal, no importa quién, que en una provincia, no importa cuál, porque tampoco voy a buchonear, cuando habló de una violación, dijo desahogo sexual? Sí. Y que fue todo un escándalo? Bueno, él lo hizo para fundamentar, y él en realidad lo había sacado de algo, de una doctrina, de algo que estaba escrito, y como que lo había bajado de ahí. Pero ¿a qué va todo esto? Que cumplía con este mito, que la conducta violenta es algo innato, algo que pertenece a la esencia del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Como que el hombre es un animal, no se puede aguantar, si la mujer está desnuda frente a él, bueno, tiene frenos, como se acuerdan de Monzón, que bueno, que como era boxeador, se le fue la mano, como justificando. El hombre no es un animal, nada que ver, y además los hombres acá tienen que saltar a defenderse y decir, no, yo me puedo controlar perfectamente, yo no tengo nada que sobrepase mi raciocinio. Puede ser un animal, pero racional, nosotros está bien, pero somos racionales, cosa que no son los animales. No vamos a violar a una chica porque está alcoholizada, y porque tengo un freno, un desahogo sexual. ¿Se dan cuenta de lo que es este mito espantoso, pero que existía? Y ahí se justificaban, bueno, porque ella tomó. Bueno, si si un hombre ve que la mujer está alcoholizada, es lo que yo les enseño, yo tengo una mujer y 3 varones, salen corriendo para el otro lado. Y no hay ningún justificativo a todo esto. La violencia... Te hago una consulta. Respecto de las conductas violentas de género, también respecto de lo laboral, ¿hay denuncias y caerían en tu fiscalía? No, ya me quieren hacer todas las denuncias, no, en realidad depende, sí, una denuncia laboral puede ser una amenaza, puede ser un hostigamiento, puede ser también un abuso sexual menor, que puede ser que la tocó, que esto, bueno, hay un abanico, entonces sí puede caer, depende de dónde sea.
en mi fiscalía o en cualquiera. Porque la violencia laboral se puede dar, cualquiera de estas manifestaciones de la violencia de género se puede dar en el ámbito laboral. Claro. Y es parecida, muy parecida a la doméstica, porque el ámbito laboral es de un compañero, de un jefe, es de un par, o a veces hasta de uno que está abajo, pero como ves, de una mujer, hay algunas, puede haber manifestaciones en el ámbito laboral, en todos los trabajos, se da en la justicia, eso para que nos quede claro, en todos los ámbitos hay violencia de género, nadie se salva de esto. Y todos está bien que lo puedan... Eso, porque otra pregunta es, la sugerencia es que siempre se denuncie. Sí. ¿Lo puedo explicar al final eso? Dale, avancemos entonces. Así termino con esto y después explico y les doy lo que, haceme acordar y les doy como mi humilde opinión de lo que puede llegar a pasar. Perfecto. La violencia es una conducta aprendida, un modelo que se va copiando de padres a hijos e hijas. Por eso, no es algo de la naturaleza, nadie es violento por naturaleza, ni violador por naturaleza, ni nada. Bueno, puede ser un enfermo mental, pero acuérdense que es el 10%. Lo demás es aprendido, aprendido en la casa, aprendido en la sociedad, que la sociedad también es violenta, aprendido, por eso hay que erradicarla, y hay que educar en igualdad. Los varones no nacen violentos, se adaptan a los modelos de masculinidad hegemónicos. A esto lo puse porque también hay muchos, yo también les puedo recomendar a varones que hablen, y hay un amigo mío que explica muy bien esto de la masculinidad hegemónica, y está bueno, si quieren otra charla, les puede dar, sabe un montón. Y él cuenta, claro, cómo a los varones también los educan para el rugby, y el que también sale de esa masculinidad hegemónica es discriminado. Entonces, obviamente que siempre se discriminó a los gays, siempre. ¿Por qué? Porque no son el macho, ¿entienden? Entonces, eso también es una masculinidad aprendida, un modelo, que tenés que ser así, y si no sos así, no sos tan, y te hacen bullying en el colegio, o en el trabajo. Ahora está más aceptado, pero antes, por ello siempre hago autorreferencia. ¿Qué juez iba a decir que era homosexual? No existían, nadie lo decía. Era solo uno federal que ya conocido se fue, no sé si... pero bueno, en realidad es algo, un tema tabú, y supongo que en muchos trabajos también, en el fútbol, qué sé yo, hay muchos lugares donde sigue siendo un tema tabú. Bueno, el ciclo de la violencia. Esto es el violento el hombre que ejerce, a veces no es lindo decir el violento, sino el hombre que ejerce violencia cíclica, que es acumulación de tensión, episodio agudo o estallido de violencia, y después ¿qué viene? La luna de miel. El hombre se muestra arrepentido y promete que no va a volver a golpear o a amenazar o a tirar cosas, trata de ser amable y busca que otro sea el culpable de lo que pasó. Por lo general ella, vos me pones así, suplica para no ser abandonado, y la mujer, ¿qué pasa? Cree en sus palabras, y aún más es feliz que él la necesite tanto, y confía en que no va a volver a pasar. Esto es muy común, muchísimo más de lo que pensamos, porque la mujer está enamorada, entonces cree que no va a volver a pasar, y la dura realidad es que la violencia es cíclica y va increyendo. Si el hombre no se deconstruye, o no se trata, o no, es difícil que pare, pero los violentos, estos que se arrepienten, es lo que, bueno, los expertos dicen que por lo general puede pasar que puedan deconstruirse, puedan aprender y cambien. La víctima también se sitúa en especial, es vulnerable,
pueden existir lazos emocionales muy fuertes con su agresor y una natural resistencia a hacer públicos los hechos. Dependencia económica, eso se llama violencia económica o patrimonial. ¿Y qué le pasa a una mujer que viene o que sufre violencia? Parece loca, desequilibrada, a veces lo está, está desalineada, muchas veces antes decíamos, sacame la loca de mesa de entradas, sacame, cuando no entendíamos nada, vino la loca de vuelta, y ellos vienen impecables, ¿viste? Porque se descargan todo con la mujer y después están divinos. Y muchas mujeres están medicadas, entonces también parecen locas. Está convencida de que no le vamos a creer y que a él sí, eso puede pasar también, tiene la autoestima destruida, está acostumbrada a que ejerzan control sobre ella, sobre lo que piensa y lo que dice, cuando habla no sabe si es ella quien lo piensa o repite lo que dice su captor, no sabe a quién pedir ayuda, está sola, aislada o cree que lo está. Y esta es la doble fachada que yo le decía. ¿Por qué? Porque los vecinos, esto es re común también, no, él es divino, no puede ser, no puede ser, es imposible que este chico o que este señor, los vecinos, los compañeros de trabajo, la familia lo defienden, viene a la fiscalía impecable, puede simular, llorar, a mí cada vez que se me largan a llorar en las audiencias, me da más bronca, porque lloran. Intenta manipular, la defensa siempre le cree, está convencido de que no hizo nada ilícito, que la denuncia es falsa, intenta convencer de que la culpa la tiene la mujer. Entonces es muy importante para nosotros, pero también en todos lados, la opinión y atención de áreas especializadas, psicólogos, asistentes sociales. Es fundamental el estado psíquico de la víctima durante todo el proceso. Esto es más para nosotros, la justicia, porque si no se empodera a la víctima, si no se la atiende adecuadamente, si no se le explican las consecuencias de la denuncia y se la alienta para que siga adelante, puede pasar que desistan. Y antes, ¿qué pasaba? Uy, desistió. No, lo que la justicia tiene que hacer con perspectiva de género es explicarle a esta mujer que, bueno, vos no querés seguir la causa, vas a desistir, vas a venir dentro de 2 meses de vuelta. Y vas a tener otra causa, y él va a tener una situación peor todavía. O sea, hay que explicarle, porque ahora sabemos lo que le pasa a una mujer, ahora sabemos que la mujer muchas veces, a veces no va a colaborar. Muchas veces uno dice, ay, bueno, la mujer quiere, es al revés de lo que piensan. La mujer casi nunca quiere que él se lo condene. Casi nunca quiere que se lo condenen. Lo único que quiere, dice, no, yo no quiero, yo lo único que quiero es que me deje tranquila. No quieren ningún mal para el hombre. Quieren que las dejen tranquilas. Y a veces hasta ni se animan con que, miren, es tan terrible que a veces con que las dejen tranquilas, la que está más oprimida, ni siquiera quiere la cuota alimentaria. Dice, bueno, no me importa, me arreglo. Cuando no es así, nosotros le explicamos que ella tiene que querer la cuota alimentaria, que ella tiene que pedir, por eso las convenciones específicamente dirigidas a la protección de los derechos de las mujeres, porque el derecho de la mujer no es zafar, es que además le den la cuota alimentaria, que además pueda acceder a un trabajo, que además pueda crecer en el trabajo, que además no sea discriminada porque es gorda o porque se tiene la mini, o sea, todo eso es lo que tiene que luchar una mujer. La única forma de cortar el ciclo y la escalada de violencia es a través de la intervención externa. Familiares, amigos, médicos, educadores, psicólogos, asistentes, puse la parroquia también, porque puede ser, aunque le digan no te separes, pero bueno, las pueden ayudar igual. Hospitales, escuelas. Y termino con esto, la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Esto lo dijo un secretario de Naciones Unidas. Muchas gracias. Bueno, ahí terminé y ahora contesto, si quieren. Mira, bajo. Sí. Dejo y así los veo más. Ahí está. Buenísimo. Hay varias preguntas. Mira,
Bueno, el tema de qué pasaba con la violencia laboral y si vos tenías denuncias que tengan que ver con género y del tipo laboral, ya un poco nos contestaste esa. Lo que también nos preguntan es a dónde ir, qué se hace en los casos de que haya algún hombre ejercido violencia o que haya violencia de género en algún trabajo. ¿Qué te parece que podemos hacer? Bueno, acá, ahora ahí lo veo mi secretario. Hola, José. Mi secretario es mi mano derecha, tan amoroso que hasta vino y me está escuchando. Alguna pregunta difícil también la puede contestar él. No, lo que yo quiero, hay fiscalías especializadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya les conté, hay 3 fiscalías, hay 4 unidades fiscales, nos dividimos así, norte, sur, este y oeste. En cada unidad fiscal, en la norte hay 3 fiscalías especializadas, en la sur también, en la este también, yo soy una de las 3 fiscales de la unidad este. Yo tengo una jurisdicción al este de la ciudad, que abarca varias comunas. Uh-huh. Pero, bueno, yo ya les dije que cualquier violencia puede tener distintas manifestaciones. Entonces, tienen que, hay varios canales de denuncias que después yo te los puedo pasar, Marcela, porque tenemos de todo, una página web, una aplicación, un teléfono, y está todo claramente en una filmina que yo te la paso y vos se la podés pasar, y ahí se puede denunciar. Perfecto. Si la víctima es mujer, sí, va a ir a una fiscalía especializada. Y si la víctima es varón, también se va a tratar en una fiscalía, como nosotros decimos, común, bueno, de competencia general, que no sea especializada. Nosotros tenemos violencia de género, que es solamente víctima mujer, o el colectivo, como dije, LGTBIQ. Exacto. Otra pregunta, nos dice que al principio de la charla dijiste que se parte de que somos diferentes hombres y mujeres. ¿A qué tipo de igualdad es a la que tenemos que aspirar? A la igualdad de oportunidades, a la igualdad en la sociedad, no a la igualdad, yo no quiero ser igual al varón, eso es lo que siempre dicen, no, yo soy totalmente diferente, no, lo claro es que no tenemos igualdad de oportunidades. Uh-huh. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo que ni siquiera me lo había acordado nunca. Ahora, este año, para el Día de la Mujer, nos pidieron a las fiscales dar un videíto de 5 minutos contando lo que quisiéramos con respecto a las dificultades por el hecho de ser mujer. Y yo, bueno, y en el momento que estaba por grabar el video, me vino a la mente una cosa que yo no me había dado cuenta nunca. No la había hablado nunca abiertamente en ninguna de las charlas que di. No la había hablado cuando empecé con el tema de la violencia de género en la corte que les conté, el primer taller que hicimos, justamente nos preguntaron eso, si han tenido algún obstáculo por el hecho de ser mujeres durante la carrera judicial. Y yo lo primero que pensé es, no. Yo ya era fiscal, les conté, hace 10 años ya era fiscal, hace un montón. Y no. Y bueno, y después las expertas, las especialistas, nos empezaron a contar todo esto que yo les conté a ustedes, mucho mejor, y yo empecé a ver, más vale, pero por supuesto. Bueno, y ahora me acordé de algo, dentro de las miles de cosas que me han pasado, que se los voy a contar, que me acordé este 8 de marzo. Cuando yo a los cargos, a los que nosotros ahora en la Ciudad de Buenos Aires, todos los jueces, todos los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, somos por concurso. Llegamos al cargo a través de un concurso público de antecedentes y tuvimos que dar un examen escrito, que fue anónimo. Ahí cuando se develó el anonimato,
éramos muchísimas mujeres, creo que éramos más mujeres que varones los que habíamos ganado en la prueba escrita. Después vino la prueba oral, que obviamente no es anónima porque estábamos nosotros, y después viene otra prueba que ya es con el Consejo de la Magistratura, que es posterior. Y ahí quedamos, cuando fue ese concurso del 2003, quedamos mitad, éramos creo que más mujeres, pero después quedamos mitad y mitad. Pero ahora, por ejemplo, yo soy fiscal de primera instancia. Todos los fiscales de cámara y los fiscales generales, todos los que están arriba mío, todos, son varones menos una. Y deben ser más de 10. Así que ahí miren cómo, porque es un lugar donde ya es como más difícil. Y en el concurso mío, yo acababa de tener a mi segundo hijo. Tenía 2 meses y me llaman al concurso. Yo le estaba dando de mamar. Lo acordé ahora. Y muchas mujeres les puede llegar a pasar que digan, bueno, no voy porque el escrito duraba 4 o 5 horas. Y yo hice el escrito de 4 o 5 horas, yo exclusivamente le daba leche materna, entonces y nunca me supe sacar leche ni nada. O sea que yo terminé chivando la gota gorda porque no le pude dar de mamar, terriblemente dolorida, el bebé que no paraba de llorar, que le trataban de dar la mamadera que nunca había tomado. O sea, ¿ustedes se imaginan que yo estaba en las mismas condiciones que un varón? Y en ese momento, que hace 20 años, no se me ocurrió, ahora sí, ahora obviamente cuarto intermedio, estoy amamantando, y nadie me va a decir que no. Me hacen el cuarto intermedio, le doy a amamantar a mi bebé y me dan media hora después para terminar la prueba. En ese momento, a mí no se me ocurrió, porque yo pensaba, tengo prioridad. ¿Cómo voy a pedir algo y van a pensar que tengo una ventajita frente al varón? Cuando no me daba cuenta que, ¿cómo la ventajita? Que la ventajita la tenía el varón, que no tenía ningún problema. ¿Entienden la mentalidad, o por lo menos la mía, retrógrada? O sea, y a nadie se le ocurrió, y no había más. Si yo ahí decía, estoy amamantando, capaz que me mandaban, bueno, andate a tu casa, ¿para qué te presentaste? O sea, entonces eso es lo que, cuando el que me preguntó, yo no quiero ser igual al hombre. Yo quiero que si estoy amamantando me den el cuarto intermedio, y que no se me tenga que ocurrir a mí, que esté escrito, y que miles de cosas como esas pasen. Imagínense que me pasa a mí, que tengo recursos, que soy profesional, lo que le puede pasar a una mujer que la atraviesan otras vulnerabilidades, porque eso no lo dije. Si bien se da en todas las clases sociales la violencia de género, obviamente que una mujer que la atraviesa otra vulnerabilidad, hay mujeres analfabetas, yo les digo, pueden hacer la denuncia en una aplicación, hay mujeres que no tienen teléfono, hay mujeres que no tienen que comer, hay mujeres, bueno, obviamente que esas mujeres mucho más vulnerables que yo, van a tener, van a estar atravesadas y va a ser mucho más grave. Hay una pregunta también es, además de responder ante situaciones de violencia de género, ¿qué se está haciendo para prevenir y avanzar en el cambio cultural? Desde tu punto de vista se están haciendo, bueno, esta es una actividad creo que colabora con eso, ¿no? Bueno, por eso los estoy felicitando de entrada, porque esto tienen que hacerlo, mi humilde opinión, lo tienen que hacer todas las asociaciones, está buenísimo que lo hagan, ustedes no firmaron un compromiso internacional, no, pero me parece muy bien que entiendan y que se den cuenta que hay que hacerlo. Para el Estado es una obligación. O sea, para el Estado no puede haber un policía que no tenga perspectiva de género. No puede haber un juez que no tenga perspectiva de género, una fiscal, un fiscal, no puede haber un maestro, no puede faltar la ESI, no puede faltar capacitación en todos los niveles del Estado. Eso no puede faltar, tienen que hacer más, es verdad eso, tienen que hacer más, hay que capacitar en todos lados, y nosotros como sociedad, humildemente no pongamos obstáculos, porque nadie va
a meterle en la cabeza a nadie nada, es esto, es explicar una realidad. Yo también te voy a contar una anécdota que nos pasó con la gente que estábamos trabajando en este tema. Recibimos un mail cuando mandamos la invitación, recibimos un mail diciendo, ¿y qué tiene que ver el vino con la violencia de género? Nos lo contestó una persona, uno de nuestros socios, digamos. Y bueno, le contestamos que sí, que lo veíamos pertinente en todos los ámbitos, pero es resistido en todos los ambientes como una cosa de afrenta personal, ¿no? También sucede. Sí. Eso porque la verdad, no vamos a atacar al que hizo esa observación, a veces está mal transmitido, a veces puede resultar que se sientan con una susceptibilidad como, uy, yo no tengo la culpa, porque tampoco está bueno decir el hombre que ejerce violencia, el hombre violento. Yo entiendo que para el hombre por ahí a veces es difícil, pero yo creo que difícil, pero porque tienen que entender que no está dirigido a ustedes, está dirigido justamente a los hombres que ejercen violencia, y lo que también estoy explicando es que las mujeres somos las transmisoras fundamentales de esta cultura machista y patriarcal. Es así. Y esto que decías vos, de que no haberte dado cuenta de que vos tenías posibilidad de pedir un cuarto intermedio para que te... Bueno, las mujeres que no saben muchas veces y que piensan o pensamos que es parte como del folclore, esto de que te peguen 2 gritos, que no te dejen ir a hacer algo, bueno. Están preguntando también si el impacto de la pandemia, cómo impactó, perdón, la pandemia en las estadísticas de violencia de género. ¿Tenés números de eso? Sí, les puedo contar lo siguiente, o sea, al principio impactó muchísimo, ¿por qué? Porque la mujer que sufre violencia de por sí, sobre todo la doméstica, también está, lo que bajó mucho al principio de la pandemia es la violencia en la vía pública, porque nadie estaba en la calle. Eso es entendible. Por ejemplo, hay una contravención que es el acoso sexual callejero. Eso no había nada cuando estábamos todos no salíamos ni a la esquina. Bueno, y también no es que no haya habido violencia, lo que pasa es que la mujer no salía y se producía la doble encerrona, como digo yo. La mujer, además de estar aislada, no podía salir de la casa. Así que imagínense, pobres mujeres, las que sufrían violencia dentro de las 4 paredes, estaba desesperada. Entonces hubo que hacer campañas o explicar que la mujer estaba exceptuada, que la mujer podía salir de su casa para ir a hacer la denuncia, que no le iban a hacer nada, porque la mujer ni siquiera salía para hacer la denuncia. Nosotros tuvimos un caso que después nos dimos cuenta que la chica, yo lo hablaba con José, pobre que atiende siempre el teléfono y me hace las consultas, y veíamos que, y la chica se había ido a internar por COVID, y la verdad que no era COVID. Ella, para salir de su casa, dijo que tenía COVID, para que la sacaran y la internaran. Imagínense, pobre chica, o sea, que le parecía que tenía COVID, que tenía síntomas, entonces la sacaron, y yo con José hablamos, vas a ver que no va a tener, y no le dio negativo, y no tenía, y para nosotros, no sabemos, pobre, pero fue como un manotazo de ahogado para salir de la casa, porque si no, no la sacaban, ahí no te sacaban ni porque y me acuerdo también los jueces que decían, ay, bueno, pero yo le decía, bueno, excluirlo, pedíamos la exclusión del hogar. ¿Y qué les parece más importante? ¿Que la violencia dentro de las 4 paredes, o que no se cumple el DNU presidencial? Y los jueces me decían, estoy incumpliendo, me haces incumplir el DNU. Y digo, pero me estás cargando. Vas a dejar al tipo dentro de la casa pegándole a la mujer por incumplir el DNU. ¿Y dónde lo meto? Y bueno, obviamente no había lugares para ellos, había hoteles para poner, pero no había hoteles, entonces al principio fue terrible. Y bajaron un poco las denuncias, pero bajaron por esto, porque la mujer no sabía qué hacer. Ahora ya están igual, y bueno, no sé si peor, pero bueno. Bueno, Genoveva, una última pregunta, tenemos varias más, pero no nos da el tiempo, ya vamos con 1 hora y media. A esta persona que pregunta le interesaría indagar sobre los scratches y la necesidad de visibilizar legalmente las denuncias. No entiendo. No,
Los scratches son horribles. A mí no me gustan los scratches. Y visibilizar la violencia, sí, pero uno la puede visibilizar ahora, en esta reunión, después ustedes teniendo más reuniones, o charlando, o sea, aprendiendo sobre el tema, hay miles de cosas para visibilizarlas sin los scratches. La realidad... No, y las denuncias reales, ¿no? Las denuncias, hay que avanzar con las denuncias. Bueno, sí, sobre todo hay que denunciar, y ustedes tienen que, un poco ahí en una de las filminas, o sea, tenemos que, nosotros ahora con todo lo que yo les conté, las herramientas que tenemos, poder ser testigos de esa violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tipos de violencia que son difíciles de investigar. ¿Por qué? Porque no es el golpe, sino, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia verbal, que se da a través de las amenazas, no deja marca. Pero, ¿cómo se investiga eso? Que yo les contaba que era dicho, contradicho, y le archivábamos la causa. Se investiga investigando el contexto, o sea, los indicios, el contexto. Por ejemplo, si la mujer que vive en un edificio sale a la medianoche en camisolina a llorar al palier, o se escuchan ruidos, o se escuchan gritos, o le contó alguna amiga, ahora las mujeres hablan más, toda esa prueba de contexto sirve para acreditar, es horrible, pero para lo que seguimos diciendo, para dar credibilidad a los dichos de la víctima, como si la víctima no se le creyera, ¿entendés? Claro. Cuando alguien dice me robaron en la calle, nadie lo duda, pero de las mujeres todos dudan, y eso es algo que también es cultural, me robaron, uy, me robó él, y más si viste, el tipo tiene pinta de ladrón, chau, adentro. Adentro y afuera, porque también salen rápido, pero en realidad a las mujeres, a ver, y nos miran, y las miramos de arriba abajo, a ver si está medio loca, si del todo, si cómo se viste, si todo lo que ellas saben. Eso es lo que hay que cambiar, la justicia está cambiando, y también tiene que cambiar la policía, y bueno, es de a poco. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Genoveva. No sé, Matías, si querés hacer un cierre. Mil gracias, Genoveva. La verdad que te súper agradecemos en nombre de la asociación haberte tomado el tiempo de hacer esta charla. Creemos y queremos que sea la primera de varias, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haberme escuchado y por haberme invitado.